la técnica que tengáis, los años de experiencia, los acordes que sepáis, da igual. Este vídeo es fundamental y es tanto para principiantes como para cualquiera que quiera tocar bien la guitarra, ¿vale? Vamos a ver dos métodos de afinación. En este vídeo os voy a enseñar un método que es el que yo suelo utilizar, y en otro vídeo os enseñaré otro método para que, bueno, pues primero tengáis varias opciones y hay momentos en los que pues no se puede utilizar uno, pues tiramos del otro. Entonces, para ello os voy a enseñar lo que utilizo yo, que en este caso es una aplicación. Generalmente yo la tengo en mi teléfono, ¿vale? Que la podéis descargar, ahora os la voy a enseñar. Y bueno, también la tiene para ordenadores si lo queréis. La dejaré en la descripción de este vídeo, os dejaré el enlace, tanto para el móvil como para el ordenador. Entonces, vamos allá, os voy a enseñar un poco, bueno, primero la aplicación, ¿vale? Ahora estáis viendo pues mi pantalla, como veis aquí, este es el nombre de la aplicación, que es Guitar Tuna. Y bueno, como os he dicho, aquí os dejaré el enlace para que lo podáis descargar si queréis, tanto en ordenador como en móvil. Y os voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? El funcionamiento es muy sencillo. Como veis, aquí está dibujada el clavijero de la guitarra y tenéis a la izquierda el mi, el la y el re, ¿vale? Que para aquellos que no sepáis todavía notación americana y demás, no os preocupéis, lo vamos a ver en otro vídeo, pero bueno, este nota de aquí es la nota mi, que es la sexta cuerda, esta de aquí. Este es el la, que es la quinta cuerda, y este es el re, ¿vale? Que son las tres, digamos, cuerdas más gruesas, ¿vale? Las que están en la parte de arriba. Os recuerdo que las cuerdas se cuentan desde abajo hasta arriba, ¿vale? La de abajo del todo es la cuerda número 1 y luego va así ascendente hasta la sexta cuerda. Y en la parte de la derecha pues tenemos también el mi, pero que es la primera cuerda, es decir, la más aguda de todas. Luego tendríamos el si y el sol. Entonces lo que vamos a hacer es, como veis, aquí directamente vamos a dar al automático, ¿vale? Para que esto sirve para que nos reconozca qué notas o qué cuerdas, mejor dicho, estamos afinando. De tal manera que si, por ejemplo, veis que yo toco, en este caso la, voy a bajarlo un poquito para que lo veáis, toco la sexta cuerda, ¿vale? ¿Veis? Aquí vais a tener este diagrama que si se va un poquito hacia la izquierda es que está más bajo del tono que tiene que estar, y si por el contrario se va hacia la derecha, este circulito, es que está demasiado subido, es decir, hay que aflojarlo, ¿vale? Por aquí en el clavijero es donde podemos aflojar o tensar un poquito más la cuerda según pues nos lo diga en este caso la aplicación. Entonces, si yo toco la sexta cuerda, veis que se mueve un poquito y justo cuando está en verde significa que tengo la cuerda afinada. Pero bueno, imaginaros que yo voy a destensar un poquito la sexta cuerda, ¿vale? Con la mano izquierda. Entonces ahora estaría un poquito más baja de lo normal, veis que me indica que está hacia la izquierda, significa que está más baja. Pues yo lo que voy a hacer es aplicarle tensión a la cuerda, ¿vale? Para que suba un poquito. Entonces voy aplicándole tensión, de tal manera que va subiendo, hasta que volvemos otra vez al verde. Y esta misma operación lo vamos a hacer con las 6 cuerdas, ¿vale? Para tener la guitarra completamente afinada. Hacemos la misma operación con la quinta cuerda, de tal manera que tocáis el la y veis que se sigue moviendo, ¿vale? Si tenemos o la tenemos en verde, está correcto. Ahora voy a hacer otra operación que es tensarla de más. Entonces me voy al clavijero, me voy a la quinta cuerda que está en la parte de arriba, justo en el medio, y le voy a dar más tensión de la que ya tiene, ¿vale? De tal manera que si yo ahora toco, pues veis que se me ha ido hacia la derecha. ¿Eso qué significa? Pues que está más tensa de lo normal y la tengo que bajar justo aquí a la línea de en medio. ¿Eso qué voy a hacer? Pues igual que he tensado, pues en el sentido contrario voy a destensar. Entonces bajo un poquito, toco y voy viendo si se va acercando, ¿vale? Veis que ya está en verde, por tanto ya tengo la sexta y la quinta cuerda afinadas, que es lo que voy buscando. Siguiente, voy a tocar la cuarta cuerda, que es el re, y veamos si está afinado. Como veis, está en verde, está justo en la línea del medio, por tanto está afinado. Y seguiríamos igualmente con la tercera cuerda, el sol. Exactamente, debería estar afinado, el si igual, que es la segunda cuerda, y el mi, ¿vale?
y ya tendría yo las 6 cuerdas afinadas, ¿vale? Este método es muy sencillo, es el que utilizo yo generalmente con el móvil porque es lo que tengo más a mano, pero tenéis las dos opciones, tanto por ordenador o por teléfono, ¿vale? Tardáis 1 minuto en afinar y os digo, da igual lo que toquéis, lo bien que toquéis, la canción, los acordes, el ritmo, siempre hay que afinar, porque si no va a sonar mal, independientemente de lo bien que lo hagáis o lo mal que lo hagáis, va a sonar mal. No tiene mucho sentido poneros a tocar con la guitarra desafinada. Hay a veces que se os puede olvidar o quizás no siempre hay que afinarla todos los días si tocáis a diario. Pero si estáis 3, 4, 5 días, seguro vais a tener que afinar, ¿vale? Y más en este tipo de guitarras. Hay que afinar en todas, pero así en acústicas y demás, pues un poquito más, porque sufre mucho el material de la guitarra con sobre todo cambios de temperatura o si cambiáis de altitud, etcétera, ¿vale? Entonces, este método es muy sencillo, ya os digo, dejaré el link para que lo descarguéis en vuestro teléfono o en vuestro ordenador y ya lo tengáis a mano. Entonces, en menos de 1 minuto vais tocando las cuerdas, ¿vale? Veis que va sonando y os va indicando si está justo en el medio es que está afinada, si está a la izquierda es que está más baja de tensión, por tanto tenéis que subir con el clavijero, ¿vale? Estas cositas de aquí. Si lo hacéis que sois diestros con la mano izquierda, si vais en sentido hacia este lado, estáis metiéndole más tensión a la cuerda. Si vais en sentido hacia abajo, hacia la boca de la guitarra, le estáis quitando tensión. Simplemente por si no lo sabíais. Y ya está, una vez que ya tengáis todas las cuerdas, tocáis cualquier acorde, ¿vale? Y tiene que sonar bien, ¿vale? Que no chirríe mucho una cuerda con la otra. Ya os digo, os voy a hacer ahora un vídeo que os enseñaré otra forma de afinarlo. Y bueno, pues podéis elegir la que más fácil os sea. Hay gente que ahora veréis por el tema de oído, será más sencillo una manera y otra gente será otra. Pero bueno, las dos son válidas y al final el objetivo es tener la guitarra bien afinada. Entonces, hasta aquí el vídeo de afinación y nada, ya os digo, este vídeo es muy importante verlo las veces que lo tengáis que ver y al final os acostumbraréis, ¿vale? Cuando ya llevéis un tiempo tocando, pues no será necesario. Pero si al principio y si hace tiempo que no tocáis la guitarra, echarle un vistazo y mirarlo las veces que os haga falta. Preguntarme lo que necesitéis, cualquier duda con la aplicación, con las cuerdas, con el clavijero, cómo se tensa, lo que necesitéis, ¿vale? Así que nada, darle mucha caña y nos veremos en el siguiente vídeo.